Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 4. Vamos a ver otro versículo hermoso que podría presentar un conflicto a algunas personas. Efesios 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos versículos hablan de Jesucristo, que subió a lo alto y dio dones a los hombres, después de haber ascendido. Hay una cita similar en el Antiguo Testamento. Les pido que, dejando un dedito acá, una marca aquí, vayan conmigo a Salmos, ahí en el Salmo 68. Lógicamente, en el Salmo habla de Dios haciendo lo que vamos a leer ahora. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Efesios 4? En Salmo 68, versículo 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Esto es cierto, lógicamente es algo que Dios ha hecho en la antigüedad. Como es similar a la cita de Pablo en Efesios, simplemente concluyen que Dios y Jesucristo son parte de la Trinidad. Sin embargo, no es poco común que un versículo se escriba de una manera en el Antiguo Testamento y de otra en el Nuevo. Más bien, es que en el Nuevo Testamento Dios, a través del escritor, se apoyó en un registro del Antiguo para explicar o develar una verdad actualizada por él mismo para esta otra administración. Bien, esto es una figura literaria que se llama gnome o cita. Gnome es con una G primero. Gnome es el nombre de la figura literaria, pero también se la llama cita. El doctor Bullinger explica que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo son un tema que puede traer alguna dificultad, como lo que estamos nosotros estudiando ahora. A veces concuerdan con la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego. A veces concuerdan con lo que dice la Septuaginta y a veces concuerdan con el texto en hebreo y otras veces no concuerdan ni con uno ni con el otro, con ninguno de los dos. Por eso puede traer algún conflicto. Bien, según Bullinger, hay unos 189 pasajes del Nuevo Testamento que son citas del Antiguo. Hay otro autor que dijo que hay 244 pasajes, así que fíjense si hay repetición entre uno y otro. Vamos a ver varios nosotros en un rato para que entendamos bien esto. Bien. Algunas veces la cita es simplemente una alusión al pasaje antiguo y no es una cita literal. Bullinger añade que un error común es no tener en cuenta que la Biblia tiene muchos escritores, pero un solo autor: Dios. Nuestros estudios estarían completos si no observáramos la manera en la que Dios cita en el Nuevo aquellas escrituras que previamente hubo inspirado en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2, por favor. Verdaderamente, al hacer Dios una cita en el Nuevo que es parecida a algo que Él dijo en el Antiguo, la verdad que está en toda su libertad y derecho de hacerlo. Primero, Él es Dios. Segundo, Él es el autor de su palabra. Y repite como le guste para que un punto quede claro. Los autores humanos hacen eso también y sin embargo no son Dios. Repiten citas o repiten cosas que dijeron antes. ¿Por qué no habría de hacerlo Dios cuando quiere dar énfasis a algo? Al citar y utilizar nuevamente expresiones que usó previamente,
puede hacerlo de varias maneras, dice la explicación de esta figura. Dice que puede hacerlo variando las palabras, pero preservando el sentido original. También puede hacerlo variando el sentido original. También puede hacerlo, ya ven, hay varias maneras en que se manifiesta esta figura gnome o cita. Otra manera es, puede que se varíen las palabras por omisión, por adición o por transposición. Bien, la que corresponde al versículo que nosotros estamos analizando es cuando se acomoda. Más bien cuando Dios acomoda. Recuerden que la palabra fue revelada por Dios a sus santos hombres. Primero se la reveló a un santo hombre del Antiguo Testamento, luego la volvió a utilizar por otro escritor, otro santo hombre del Nuevo Testamento. La que nosotros estamos estudiando es cuando Dios acomoda el sentido siendo muy diferente de la intención primera. Y el sentido es acomodado por alguna analogía a un muy diferente evento o circunstancia. Bien, hay otras variedades. Estas son las que nosotros vemos simplemente para tener una mejor idea de lo que es esta figura. En todos los casos, lo que busca Dios es que nos lleguen las verdades y las lecciones mediante la nueva aplicación de un viejo dicho. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, vamos a ver algunos, empezando en Génesis capítulo 2. Recuerden que vamos a ir alternando, lógicamente, entre el Antiguo y el Nuevo, ¿no? Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se refería a Eva. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es lo que dijo Adán, y eso es lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo, a un uso parecido, en Efesios capítulo 5, donde hay una variación en el sentido, pero usa aquel ejemplo del Antiguo Testamento. Efesios 5. Muchos ya saben a dónde voy, ¿no? En el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Utilizó un registro del Antiguo Testamento, pero para un significado diferente. Grande es este misterio, dice el 32, mas yo digo esto respecto a Adán y Eva. No, dice respecto a Cristo y de la iglesia. Aquí Dios acomoda el concepto vertido en Génesis con respecto a la unión entre el hombre y la mujer con un concepto nuevo que fue secreto por miles de años. Pablo, hablando por revelación, usa esta cita antigua para marcar la unión que hay ahora entre Cristo y la iglesia del cuerpo a partir del día de Pentecostés. ¿Ven? Misma verdad actualizada, acomodada. Oseas capítulo 11, por favor. Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Amós, Abdías y así sigue. Oseas, capítulo 11, en el versículo 1, miren lo que dice. Cuando Israel, habla de Israel, era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, Israel. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Acá Jehová se refiere a su hijo Israel, a quien amó y llamó de Egipto. Ahora vamos a ver un registro en el Nuevo Testamento, en Mateo 2. Mateo 2,
Qué linda esta figura, ¿no? La figura nomeosita. Lógicamente, Dios es Dios y puede hacer lo que quiere. Y como cualquier autor, que Él es autor de su palabra, utiliza aquellos registros y les da el sentido que tienen ahora. Mateo 2, versículo 15, dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. No llamaba a Israel ahora, en esta época de Herodes. Cuando Dios dijo lo que dijo en Oseas, no se refería a Jesús, sino a Israel. En Mateo 2.15 se apoya en aquel registro de Oseas para comunicar una verdad diferente con un elemento común, la llamada a su hijo desde Egipto. Dios acomodó la verdad del Antiguo Testamento, llamar a Israel, con el Nuevo, llamar a Jesús. Seguimos. Jeremías 31. Recuerden de dejar un dedito en cada testamento. Jeremías. Isaías, Jeremías. 31. Acá estamos. En el versículo 15. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿A qué se refiere a la mamá de Benjamín? Raquel, llorando porque sus hijos, significando los israelitas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Más tarde se le dice que no llore, porque a la larga regresarán de la tierra de cautividad. Ahora vamos a Mateo capítulo 2. Yo que dije que dejara un dedo, no lo dejé. Entonces tardo más en llegar. Mateo capítulo 2. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí Dios acomoda el significado de Jeremías 31 con la matanza de los niños en los tiempos del nacimiento de Jesús. Así como el registro de Jeremías no podía significar la matanza de los niños por Herodes, tampoco el registro de Mateo podía significar la cautividad de Israel. Ven, les estoy mostrando otros usos en otros versículos de la misma verdad. Salmo 69. En el 25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Aquí es David que recurre a Jehová pidiéndole que lo libre de sus enemigos. Le dice que quienes lo aborrecen son más que los cabellos de su cabeza. Pide redención de su alma de mano de sus enemigos. Y en el versículo 25 pide que en las tiendas del enemigo no haya morador, que no quede nada. Pedro utilizó este registro, vamos a ver en Hechos capítulo 1, que Pedro utilizó este registro del Antiguo Testamento para marcar el campo que compró Judas, pero que quedó desierto. Más o menos, muchos recordarán este hecho. Hechos 1. Hechos 1, versículo 20, donde dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es muy claro en las Escrituras que algunas profecías antiguas son traídas a colación en el Nuevo Testamento. Además, nuestro querido Padre Celestial es un Dios que arma equipos de trabajo. Hemos visto en varios capítulos, en varias enseñanzas de esta clase, que hay
pruebas suficientes para concluir esta verdad, que Dios arma equipos de trabajo. Asimismo, hay muchos registros que muestran a Dios haciendo labores que hoy día Él mismo delegó sobre nuestro Señor Jesucristo. Es lógico, pues Dios lo hizo Señor y Cristo. Tiene toda autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra y lo dio como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Debido a la naturaleza amorosa de Dios de nunca dejar de lado a sus colaboradores, uno podría equivocarse en cuanto a las responsabilidades que llevan adelante Dios y el Señor Jesucristo. En donde nunca debiera haber error de nuestra parte es en sus identidades. Jesucristo no es Dios, aunque haya recibido de la mano de Dios responsabilidades que son comunes con la de su Padre. Así que, cuando Dios trae a colación una profecía que habla de Él haciendo algo que luego es usado de Cristo en esta administración, no significa que Dios y Jesús sean la misma persona, como tampoco Jesús es el pueblo de Israel, simplemente porque Mateo 2 se apoya en lo que fue previamente dicho en Oseas 11. Eso es un error que no podemos cometer. Efesios capítulo 5, por favor, pasamos a otro versículo supuestamente oscuro, qué sé yo, o conflictivo. No me gusta llamarlos así porque no lo son, pero digamos que algunos encuentran conflicto o lo usan como para demostrar la Trinidad. Efesios 5, versículo 5. Van a ver que es muy claro todo esto. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, la posible confusión aquí en este versículo estaría en el hecho que llama al reino de Dios de dos maneras, de Cristo y de Dios, concluyendo algunos erróneamente que por eso nuestro Señor y Dios son lo mismo. Grave error. Mateo capítulo 26, por favor. Les recomiendo para esto ir a nuestras enseñanzas de la clase El Reino de Dios, un fundamento. Ahí hay una de las enseñanzas que se llama Los nombres del reino. Ahí lo pueden ver con mucha más precisión de la que nosotros, por una cuestión de tiempo, vamos a ver ahora. Bien. La concreción de la esperanza del Hijo de Dios comienza cuando el Señor Jesucristo regrese a buscarnos, reuniéndonos en el cielo. Luego de un tiempo, regresará con nosotros sobre la tierra para que la llevemos de vuelta al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. En esa oportunidad, fundará y presidirá sobre la tierra un reino que durará 1000 años. La tierra, con todos sus males, según conocemos y vivimos a diario, será transformada paulatinamente. No habrá más dolor, injusticia, todo será paz y felicidad. Un enorme porcentaje de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se basó en este reino venidero, el cual es llamado de muchas maneras. Vamos a ver algunas de ellas. Mateo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este es uno de los nombres. Mateo 4. Mateo 4. Vamos a ver, son todos el mismo reino.
tienen distintos nombres, pero es el mismo reino. Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Simplemente reino. Es lo mismo, se refiere a lo mismo. Mateo 6, versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, etc. Tu reino. Segunda de Pedro capítulo 1. No llegó más a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, quedamos en que todas es el mismo reino. Es así de simple. Son distintos nombres para el mismo reino. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 4, perdón. Versículo 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Otro nombre. ¿Es otro reino? No, señor. Va a haber un solo reino. Tiene distintos nombres. Juan 18. Ve, esto es lo que pasa, es singular, por eso nosotros hemos lanzado en diciembre del año pasado un desafío, es a leer toda la Biblia en un año. Entonces hemos dado una grilla para poder leer y tildar lo que uno lee, que usted la puede descargar de la página web, la lectura de la Biblia en un año, porque es importante tener una idea y profundizar luego la idea del contexto global de la palabra de Dios. No se puede, lógicamente, tomar un versículo, uno solo así, y agrandarlo en un microscopio electrónico y olvidarse que alrededor del versículo hay una Biblia. Por eso hay que verlo todo. Es importante el contexto general, global de la palabra de Dios. Juan 18, versículo 36, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a una más. Colosenses capítulo 1. Muchas veces nosotros mismos también llamamos a la misma cosa de diferente manera. Bueno, también lo hace nuestro Padre Celestial. Colosenses 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pues bien, el reino de mi Padre, el evangelio del reino, tu reino, reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su reino celestial, mi reino, el reino de su amado Hijo, todos son el reino de Dios. Todos estos nombres se refieren al mismo reino de Dios, que comenzará cuando regrese nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Es un solo reino que recibe más de un nombre. Dios ha designado a su Hijo para que sea el Rey en los 1000 años, al cabo de los cuales va a entregar todo de nuevo bajo Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo, un registro muy importante para esto que estamos viendo. Primera Corintios capítulo 15, versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, quien va a entregar el reino a su legítimo dueño es nuestro Señor Jesucristo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Una vez que Jesucristo haya puesto a todos los enemigos de Él debajo de sus pies, entregará
todo a Dios. Fue el Padre Celestial quien sujetó todo debajo de Cristo. Lógicamente, todo menos a Él mismo. Miren el 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel, es decir, Dios, que sujetó a Jesucristo, a Él, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que, es decir, a Dios, le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. Apocalipsis 21, casi donde se termina la Biblia. Por una página no se termina la Biblia. El Señor Jesucristo será el Rey durante este periodo de 1000 años. Nuestro querido Padre Celestial va a esperar a que termine ese periodo y luego el Señor Jesucristo entregará su trabajo finalizado a Dios para que Él sea el todo en todos. Durante los 1000 años Jesucristo reinará con la autoridad dada por Dios y en el reino por siempre. Luego que termine el reino de los 1000 años, en el reino por siempre estará presente junto a nuestro Padre para gobernar. Por eso no debiera haber confusión de quién es el reino. Apocalipsis 21, versículo 22, mira lo que dice. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Están juntos trabajando. Por eso uno puede confundirse con sus actividades, pero nunca con sus identidades. 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria, dice el 26, y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 22, ya estamos en el siguiente capítulo, 22, en el versículo 1, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía de trono de Dios y del Cordero. Nuestro amoroso Dios reinará junto a su Hijo. Miren qué simple. Nuestro precioso Señor, el Cordero. Por eso es muy apropiado que, entre otros nombres, el reino reciba el nombre del reino de Cristo y de Dios.